Hola, profesora. ¿Cómo está? Mucho gusto. Me llamo Tommy. Y hoy hablaré con mis compañeras Carla, Oriana y Alfonsina sobre la dictadura de seguridad nacional de Brasil. A continuación les daré un contexto sobre lo que fue la dictadura en Brasil. Concepto de dictadura. Una dictadura es un tipo de gobierno donde una persona o grupo tiene todo el poder, sin respetar las leyes democráticas ni la libertad del pueblo. Ahora hablaremos un poco sobre la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional fue una ideología que surgió durante la Guerra Fría. Su objetivo principal era frenar la expansión del comunismo en América Latina. Según esta doctrina, el enemigo no era solo externo a otros países, sino también interno, es decir, dentro del propio país. Personas o grupos que pensaban diferente o tenían ideas comunistas. Por eso, los ejércitos comenzaron a tener un nuevo papel. No solo defender las fronteras, sino también controlar y reprimir a quienes eran considerados una amenaza para el orden nacional. Los militares tomaron el poder diciendo que querían evitar el avance del comunismo y mantener el orden del país, siguiendo la doctrina de seguridad nacional. En realidad, muchos gobiernos usaron la represión, la censura y las violaciones a los derechos humanos para mantenerse en el poder. Ahora les hablaré de los países que pertenecieron a la dictadura durante los años 1970 y 1980. En varios países de América del Sur surgieron dictaduras militares. Cuando, entre 1964 y 1985, empezando en Brasil 1964, y luego en Chile 1973, Uruguay 1973, Argentina 1976, Paraguay y Bolivia. Primero hablaremos para comprender el pasado reciente. Conocer este periodo permite entender cómo funcionaron las dictaduras militares 1964 a 1985 y de qué manera justificaron la represión y el control político bajo la idea de proteger a la nación del comunismo. También tenemos que valorar la memoria histórica. Estudiar estos hechos evita que se repitan abusos de poder. Recordar a las víctimas y reconocer los errores del Estado ayuda a construir una sociedad más justa y consciente. Ahora defendamos los derechos humanos. Durante la dictadura brasileña hubo censura, persecución política, torturas y desapariciones. Analizar esto fortalece del respeto actual la libertad de expresión, la justicia y la dignidad humana. A continuación, nuestra compañera Oriana nos comentará sobre el contexto temporal y espacial de los acontecimientos y también hablará sobre el contexto previo hacia los acontecimientos. Bueno, a continuación voy a dar el contexto temporal y espacial del acontecimiento. La dictadura militar de Brasil se desarrolló entre 1964 y 1985. Comenzó con un golpe de Estado que derrocó al presidente João Goulart. Durante ese periodo, el país estuvo gobernado por una serie de militares con un régimen autoritario, represión política y control de los medios. Bueno, le voy a dar un contexto previo a los acontecimientos: crisis social, política y económica. Bueno, ante el golpe, Brasil enfrentaba una crisis política y económica, marcada por la alta inflación, conflictos laborales, protestas y medios del avance del comunismo. Bueno, existían movimientos sindicales y estudiantiles, además de grupos guerrilleros como el Movimiento Revolucionario 8 de Octubre, MR-8, y la Acción Libertadora Nacional, ALN. Las tensiones eran sectores conservadores, empresarios militares y el gobierno de Goulart. Aumentaron hasta que las fuerzas armadas intervinieron en 1964. Siguiente compañera Alfonsina nos estará comentando sobre el presidente y las medidas que tomaron los militares una vez en el poder. ¿Qué presidente fue derrocado y qué sucedió con él? El presidente fue desarrollado el 31 de marzo de 1964. Se exilió primero en Uruguay y luego en Argentina, donde murió en 1970.
1976, en circunstancias sospechosas. Décadas después se investigó su muerte, si su muerte fue parte del Plan Cóndor. Décadas después se investigó si su muerte fue parte del Plan Cóndor, una coordinación represiva de dictaduras del Cono Sur. ¿Qué medidas tomaron los militares una vez en el poder? Los militares disolvieron los partidos políticos, suspendieron derechos constitucionales y censuraron la prensa. Se impuso una fuerte represión contra opositores políticos, estudiantes, artistas y sindicales. Crearon actos institucionales como el AI-5, crearon actos en 1968, que dio poder absoluto al presidente militar y eliminó las garantías democráticas. También impulsaron un modelo económico, el desarrollo rápido conocido como el milagroso brasileño, aunque benefició a pocos y aumentó la desigualdad. Y por último, Carla nos contará un poco sobre qué ocurrió con la educación, el restablecimiento de la democracia y también sobre la memoria, verdad y justicia. Bueno, yo les voy a comentar un poco sobre qué ocurrió con la educación, los medios de comunicación y las libertades individuales. La educación fue utilizada para promover el nacionalismo y el anticomunismo. Los medios de comunicación fueron censurados y muchos periodistas fueron perseguidos o encarcelados. Las libertades individuales estuvieron gravemente restringidas, hubo torturas, desaparecimientos forzados y presiones políticas. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre cómo fue el restablecimiento a la democracia. El retorno a la democracia comenzó lentamente con la política de apertura en los años 80. En 1985, tras la movilización por las elecciones directas, terminó el régimen militar y asumió el gobierno civil encabezado por Tancredo Neves, aunque murió antes de asumirlo, y fue reemplazado por José Sarney. Bueno, ahora les voy a contar sobre la memoria, la verdad y la justicia. En 2011 se creó la Comisión Nacional de la Verdad para investigar los crímenes cometidos entre 1964 y 1985. El informe final fue en 2014. Documentó torturas, asesinatos y desaparecimientos de más de 400 víctimas del régimen. Aunque los responsables no fueron juzgados por la ley de amnistía de 1979, se forzó el compromiso con la memoria histórica y el lema "Nunca más", y se convirtió en el símbolo de la defensa de los derechos humanos y la democracia. En conclusión, la dictadura militar marcó un periodo difícil en la historia, donde las libertades individuales fueron limitadas y la censura afectó la educación y los medios de comunicación. La importancia de defender siempre la democracia, la libertad de expresión y los derechos humanos. Gracias por su atención.